Empieza la Semana Santa, lo que se conoce como la Semana Santa o la Pasión de Cristo. ¿Cuántos han escuchado ese término? En español no sé, yo no estaba muy familiarizada con ese término, la Pasión de Cristo. Y se utiliza esta palabra pasión porque en el latín esa palabra pasión viene de pasio y no es como la pasión que nosotros pensamos o utilizamos, sino que esa palabra significa sufrimientos. Entonces se conoce como los sufrimientos de Jesús. Y la Semana Santa empieza el Domingo de Ramos. Hoy se conmemora el Domingo de Ramos y concluye con el siguiente domingo, donde celebramos el Domingo de la Resurrección. Y espero que nos acompañes el próximo domingo. Es un día, es como una de las fechas, el Domingo de Resurrección y el Navidad, ¿verdad? Es la fiesta de los creyentes. Es cuando muchas veces pensamos, ¿qué es más importante? ¿Cuando Jesús nació o cuando Jesús resucitó? Y como que no podemos ponerle cuál es más importante, porque si uno no se cumple, el otro tampoco. Y el otro concluye el propósito del primero. Entonces, celebremos los dos igualmente. Si tú tienes tu favorito, perfecto. Pero los dos son los favoritos del cristianismo. La Semana Santa, el día de hoy, quiero contarte una historia. Más bien, quiero contarte la narración de la Semana Santa, los eventos que sucedieron, pero no necesariamente te voy a leer versículos y la historia. Te lo voy a contar así como los hechos que suceden, solamente para que tú tengas conocimiento, información. Si tú ya conoces esta historia, es un buen recordatorio. Si tú nunca lo has leído, lo has conocido por tu propia parte, este es un buen momento para aprender. Como creyentes necesitamos conocer la palabra de Dios. Y si tú te preguntas, eres uno de los que te preguntan, ¿verdad? Te preguntas, ¿qué leo en la Biblia? No sé qué leer en la Biblia. Esta semana te sugiero que leas el final de los evangelios. Escógete un evangelio, el evangelio de Marcos, Lucas, Mateo, Marcos y Lucas. Se conocen como los evangelios sinópticos. Y esto es como que los tres tienen mucho en común y abarcan casi toda la vida de Jesús con muchas similitudes. Y después tenemos el Evangelio de Juan. Este es un poquito más único, diferente. Escoge un evangelio y lee el final de la historia. Esa es la única vez que te recomiendo que leas el final de la historia antes, ¿verdad? Y vas a poder gozarte del privilegio que tenemos de ser creyentes de Jesucristo, y vas a poder tener palabra de Dios para meditar durante esta semana y mantener tu corazón alineado y tu espíritu alimentado con la maravilla de lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces, la historia de la pasión de Jesús, la historia de la Semana Santa, en Mateo empieza del capítulo 21 en adelante. En Marcos en el capítulo 11, en Lucas en el capítulo 19 y en Juan en el capítulo 12. Entonces, te agarras los últimos capítulos y los empiezas a leer. Para empezar a entender el significado, el simbolismo, necesito contarte una anécdota que sucedió miles de años antes con el pueblo de Israel, porque casi todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento son simbolismos, son parábolas de lo que ahora nuestra vida espiritual representa. Y yo sé que ahorita está como que de moda tratar de olvidarnos de nuestra fe judía, pero el cristianismo tiene sus raíces en el judaísmo y no podemos negarlo, no podemos olvidarlo. Y no hay ningún problema con ello. Hay una armonía perfecta. Entonces, para reconocer, para valorar nuestras raíces cristianas, tenemos que irnos más atrás de la historia, al Antiguo Testamento. Y cuando Dios iba a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, lo cual representa para nosotros nuestra liberación, nuestra salvación de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la muerte,
Entonces, Dios estableció todo un ritual, una tradición muy simbólica, muy poderosa, y le dijo a Moisés y Aarón, te voy a leer Éxodo 12, versículo del 1 al 3, de hecho al 7, pero me voy a saltar algunos. En Egipto, el Señor habló con Moisés y Aarón y les dijo, este mes será para ustedes el primero, será el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10, pon atención aquí, ¿ok? El día 10 de este mes, todos ustedes tomarán un cordero o un cabrito por familia, uno para cada casa. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 del mes. Entonces, en el día 10 tú te escogías tu cordero y lo cuidabas por 4 días. Y en el día 14, toda la comunidad de Israel lo va a sacrificar, dice al caer la noche. Tomarán luego algo de esa sangre y la untarán en los 2 postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Ok, entonces esta es, te digo, una historia, lo que se conoce como la Pascua, y el pueblo de Israel celebraba esto cada año, desde la primera vez que lo celebraron en su salida de Egipto. Cada año, esta es una tradición que hasta la fecha muchos judíos siguen celebrando la Pascua. Y el simbolismo era de que te agarrabas un cordero, escogías un cordero perfecto en el día 10 y en el día 14 lo sacrificabas. Y algo súper interesante que apenas aprendí, apenas le puse atención a algunos versículos que he leído por años, es de que había algunas ofrendas que el sacerdote se encargaba completamente, pero había otras ofrendas donde si tú traías un animal, tú le ponías la mano en la cabeza del animal y a veces tú tenías que matar el animal y a veces el sacerdote mataba el animal, pero tú con tu mano en la cabeza. O sea que un sacrificio no era como que, ok, aquí te lo dejo y ahí encárgate. No, tú participabas de lo que significaba el sacrificar una vida y estabas conectado con la experiencia, con el ver, el oler, la sangre, todo lo que significaba. ¿Por qué? Porque Dios quería que estuviéramos conectados al sacrificio, que no así como que, el sacrificio, yo no tengo nada que ver. Yo sé que en nuestra cultura esto es un poco difícil de entender, pero algo te digo súper interesante. Ahora, empezamos con el Domingo de Ramos. Obviamente, ese día no se llamaba Domingo de Ramos todavía. No existía el Domingo de Ramos. Existió después para nosotros. Ese día se conocía como el día de la selección del Cordero, el día en que escogías el Cordero. Y la palabra nos dice que Jesús está en Betania y va a entrar a Jerusalén. Él sabe que esta es su última semana, entonces él voy a explicar la localidad más o menos como para ti. El norte está para allá. Jesús viene de Betania. Aquí está lo que se conoce como el Monte de los Olivos. Abajito está el jardín de Getsemaní. Después tenemos el monte Moría, donde estaba el templo, donde está Gólgota, donde Jesús va a morir. Entonces Jesús viene de Betania y aquí empieza la contada, ¿ok? La narración. No te voy a leer muchos versículos, tú los vas a leer después, porque tendría que leerte los 4 evangelios, ¿ok? Entonces Jesús viene de Betania y dice que al entrar, cuando estaba en el Monte de los Olivos, ya que va a entrar a Jerusalén, manda unos de sus discípulos a que le consigan un polluelo. Lo consiguen, un burrito, se sube Jesús y entrando a la ciudad, la gente lo reconoce. Ahora, la celebración de la Pascua, esta era una tradición judía
todo mundo de todas partes venía a Jerusalén. Entonces Jesús viene con todo un grupo de personas que venían de diferentes lugares y entra, y la palabra dice que las personas, ¿verdad?, lo reconocieron y muchas agarraron palmas y le daban bienvenida, otros ponían sus mantos sobre ellos. Este versículo te lo voy a leer en un ratito. Todo esto era el cumplimiento de una profecía, la profecía de Zacarías 9:9, donde dice: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Okay, entonces Jesús entra a Jerusalén, va al templo ese día, ese domingo, entra, le dan una gran bienvenida, la multitud y todos los que eran en ese tiempo los sacerdotes, los que enseñaban la palabra de Dios, se ponen súper celosos y se enfadan. Después Jesús va derechito al templo y se pasa un tiempo en el templo, o antes de entrar a Jerusalén. La palabra dice que él lloró por Jerusalén. Llora porque sabe lo que va a suceder, pero además sabe que se van a perder de este milagro. No reconocieron el plan de Dios. Y de hecho, este es mi mensaje para el día de hoy: a que confiemos en el plan de Dios. ¿Ok? Y ahorita te explico la cosa. Jesús llora por Jerusalén porque no conocieron, dice, el día de su visitación. Después Jesús visita el templo, se la pasa allí un rato y al rato se regresa otra vez a Betania. Podemos creer que Jesús se regresó a Betania y se quedó con Lázaro, porque Lázaro vivía en Betania, Lázaro y sus hermanas. Después, al siguiente día, el lunes, se levanta otra vez y va hacia Jerusalén otra vez. Y en el camino es cuando, si tú has escuchado o leído, es cuando encuentra una higuera y maldice la higuera. ¿Ok? Entonces maldice la higuera, una representación acerca de lo que Israel iba a sufrir por no haber reconocido, por no haber dado el fruto que Dios les había encomendado. Llega al templo otra vez y en esa ocasión limpia el templo. Si tú conoces la historia, había mucha corrupción en el templo. Los sacerdotes, en lugar de ser personas piadosas, que honraban a Dios, habían encontrado cómo hacer negocio con la religión. Y tristemente, cuando las personas, por ejemplo, traían su corderito y los sacerdotes tenían que checar si estaba perfecto para el sacrificio, le decían: no está perfecto, ¿verdad? Pero ve y compra uno aquí en la tienda. Y tenían su propio negocio y la comisión, y era toda una corrupción. Entonces Jesús se molesta de esto. Dice que voltea mesas y se pone a latigar a la gente. Sorprendente. O sea que empieza toda una revuelta. Y primero permite que lo reconozcan como el rey, como el Mesías. Esto Jesús nunca lo había permitido antes, pero en esta ocasión él sabe que así debe de ser. Después se pone en pleito con los religiosos de ese tiempo. ¿Ok? ¿Y qué crees? Que ellos, como consecuencia, por el enojo, por la envidia, deciden matarlo. Qué coincidencia, ¿verdad? Todo va de acuerdo al plan. Después de que limpia el templo, Jesús se regresa, la palabra nos dice, a Betania otra vez. Se queda allí la noche. Después, al siguiente día, el martes, otra vez va al templo. Toda esta semana es fiesta y tú tienes que ir al templo antes de celebrar la Pascua. La Pascua va a ser celebrada el jueves. Entonces, regresa Jesús y cuando van otra vez al templo, y aquí son como, según los historiadores, podrían ser como 4 kilómetros, 2 kilómetros de caminada, ¿ok? Ida y vuelta. Y después, en lo que va otra vez hacia Jerusalén con sus discípulos,
Los discípulos miran que la higuera está seca y se sorprenden. Jesús les da toda una enseñanza acerca de tener fe en Dios y recibir por fe y no dudar en el corazón. Después Jesús, en esta ocasión, en el templo, se va a quedar por un buen rato y va a empezar a enseñar en el templo. Como un rabí, él tenía el permiso de enseñar. Y ese día él enseña tantas cosas que te voy a mencionar algunos de los títulos que están en nuestras Biblias y tú vas a reconocer, eso sucedió en la Semana Santa, eso sucedió durante estos días. Ese día, estamos hablando del martes, en la Biblia vas a encontrar que su autoridad es puesta a prueba por los escribas y los maestros de la ley. Empiezan a dudar y le dicen, ¿y tú quién eres? ¿Qué autoridad tienes? Jesús habla acerca de la parábola de los 2 hijos, de que un hijo obedeció y el otro hijo no obedeció inmediatamente, pero después obedeció después. Habla de la parábola de los ladrones malvados, habla de la parábola del banquete de bodas. Después la historia donde una persona le dice que si es bueno pagar los impuestos o no, y Jesús dice que le demos al César lo que es del César. Todo eso lo enseñó Jesús este día en el templo. Habla acerca de el matrimonio y la resurrección, habla acerca de cuál es el mandamiento más importante, quién es el Cristo. La historia de la viuda que da su ofrenda, ¿cuántos se acuerdan? Sucede ese día, ¿ok? Jesús está ese día checando las ofrendas. Te digo, se la pasaba en el templo. Yo sé que ustedes muchos están así como que wow, así estaba yo cuando me puse a estudiar, ¿qué sucede en esta semana? Así como que todas estas cosas sucedieron en este tiempo. Y te digo, después te lees los evangelios y te vas a gozar con tantas cosas que podemos aprender. Ese mismo día, ya no en el templo, pero como que de regreso por el Monte de los Olivos, voltean y miran el templo maravilloso y los discípulos le dicen, wow, ¿acaso no el templo está maravilloso? Era como, discúlpame la comparación, pero era casi como cuando vas a Disneylandia, que vas, te haces toda una trayectoria, planeas y cuando vas ahí no vas por un ratito, ¿verdad? Es para estar toda la hora. Y después si compraste un pase para de 3 días, después te vas a tu hotel y al otro día allí estás otra vez, Entonces esto era casi, te digo, no te ofendas por mi comparación, pero es algo en lo que nos podemos relacionar. Y entonces en lo que van de regreso, los discípulos le dicen, mira el templo maravilloso. Estaban bien orgullosos de sus raíces judías, de su patriotismo, ¿verdad? Y Jesús les dice que Jerusalén va a ser destruida, les habla acerca de las señales del fin del mundo, les habla lo que conocemos en Mateo 24, 25, acerca de la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de las ovejas y los cabritos y la parábola de los talentos. Todo esto sucede este día, en el martes, y regresa. En esta ocasión la palabra no necesariamente nos dice que regresa a Betania. Probablemente pudo haber regresado a Betania y quedarse ahí, o probablemente pudo haberse quedado en el Monte de los Olivos, porque en el Monte de los Olivos históricamente dicen que había un lugar, era como un campamento, donde muchos de los peregrinos que venían a Jerusalén, cuando ya no encontraban hotel, ya no encontraban dónde quedarse, acampaban en el Monte de los Olivos. Entonces por eso se podían quedar la noche allí. Después el miércoles, la palabra no nos dice exactamente qué es el miércoles, pero podemos asumir que Jesús regresa otra vez y enseña en el templo. Y durante todo este tiempo el Sanedrín, que era el grupo de personas que gobernaban el templo y tenían control de todo lo que era la religión judía, ellos definitivamente no solamente planean su muerte, sino que sacan la estrategia, el día, la hora, cómo va a ser toda la cosa. Este jueves en la tarde,
era la Pascua. Y entonces en la mañana Jesús manda a Pedro y a Juan a que consigan un lugar donde quedarse en Jerusalén para celebrar la Pascua y para que preparen la Santa Cena para nosotros, para que celebren, para que preparen la cena de la Pascua. Después en la tarde, Jesús con sus discípulos celebra la cena de la Pascua, anuncia la traición de Judas, obviamente no dice Judas, pero anuncia que va a ser traicionado. En esta tarde instituye lo que conocemos como la Cena del Señor y lo que conocemos como el Nuevo Mandamiento. Y después, durante la cena, lava los pies de los discípulos, convive con ellos, la palabra dice que cantan, tienen un buen tiempo, les habla acerca de todo lo que la promesa del Espíritu Santo, todo lo que conocemos en los capítulos de Juan, capítulo 14, 15, 16, 17, desde todos estos discursos, ¿verdad? Y después de que cantan un rato, dice que cantan un himno y se levantan, esto ya es en la noche, y se van a quedar al Monte de los Olivos. Allí van a pasar la noche. Jesús durante este trayectorio anuncia acerca de la negación de Pedro y da instrucciones finales a sus discípulos, y después llegan al monte de Getsemaní, al jardín de Getsemaní, y allí él se pone en oración porque sabe que esa noche va a ser arrestado, y sabemos que él tuvo una gran lucha emocional, espiritual, física en cuanto a rendir su voluntad a Dios, el obedecer por fe, el negarse a sí mismo. Y mientras él está luchando en oración, los discípulos junto con él están luchando de quedarse despiertos, ¿verdad? De no dormirse. El viernes, probablemente en la madrugada del jueves para el viernes, fue cuando Jesús es traicionado por Judas y arrestado por las autoridades, y lo llevan a una audiencia informal porque de acuerdo a la ley los judíos no tenían permiso para llevar a cabo juicios en la noche, especialmente en días de fiesta, pero todo esto fue ilegal, y entonces como que le hacen un juicio informal, y hasta la mañana siguiente o durante ese tiempo, tal como Jesús lo predijo, Pedro niega a Jesús, el gallo canta 3 veces, y después ya en la mañana, cuando el sol sale el viernes en la mañana, consultan finalmente con todo el Sanedrín y deciden condenar a Jesús a la muerte. Lo llevan a Poncio Pilato, y Judas durante todo este tiempo se arrepiente de haber entregado a Jesús, trata de cambiar la cosa, ya no puede arreglar la cosa, va y se cuelga, se ahorca. Después Pilato interroga a Jesús y lo envía a Herodes Antipas. Herodes interroga a Jesús, lo regresa con Pilato. Jesús comparece ante Pilato por segunda vez y es condenado a la muerte. Jesús es escarnecido, conducido al Gólgota. Es una montaña súper significativa porque históricamente se cree que fue el mismo lugar donde Abraham sacrificó a Isaac, su hijo. Y esto fue una representación de el padre sacrificando a su hijo amado. De hecho, esta historia en Génesis, me parece que es Génesis 22, esta historia donde Abraham sacrifica a Isaac, ¿sabías que menciona que sacrificó a su hijo amado? Es la primera vez que la palabra amor se menciona en la Biblia, en referencia al amor del Padre hacia el Hijo. Y entonces Jesús es crucificado en medio de 2 ladrones. Jesús exhala su último aliento. Una vez que muere, Jesús de Arimatea sepulta a Jesús en un sepulcro nuevo, y el sábado, al siguiente día,
los sumos sacerdotes y los fariseos colocan guardias en la tumba con el permiso de Pilato. Ahora te digo, trata de contarte así historias como para refrescar tu memoria si conoces la historia, para darte a conocer si tú no conocías la historia, pero te están faltando todos los detalles, así que te animo a que vayas y leas los evangelios, ¿ok? Y después confirmas toda esta cómo sucedieron los hechos, qué día y en qué orden. Pero ahora nuestra parte, porque aquí estamos no solamente para conocer datos históricos o información. Estamos aquí para ser hacedores de la palabra, ¿cierto? Para recibir la palabra y ponerla por obra. Y sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, así que no importa si leemos algo que sucedió hace 2000 años, aún tiene aplicación en nuestra vida. ¿Cuál es nuestra parte en esta historia? ¿Cómo podemos poner en práctica la palabra de Dios el día de hoy, en un domingo de Ramos? 1 Corintios 5:7 dice: desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura como ya lo son en realidad. Y esta es la frase que quiero que tengas en la memoria. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Ok, ahora quiero, durante toda esta información, y ya conociste un poquito de la historia, la narración, regresemos otra vez al domingo de Ramos, al primer día. La palabra nos dice que la gente, de hecho te voy a leer el versículo, como te dije que te lo iba a leer, Marcos 11, versículos 7 al 10. Llevaron pues el burrito a Jesús, luego pusieron encima sus mantos y él se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino y otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey verdadero de nuestro Padre David, Hosana en las alturas. ¿Sabes lo que Hosana significa? Hosana es una palabra hebrea que significa sálvanos hoy. Oh Dios, sálvame ahora. Como que ya en este momento necesito salvación. Hosana, sálvanos ahora. Viene una referencia a esto que cantaba la gente. Es porque está en un salmo, en el Salmo 118, versículo 24 al 27. Dice: este es el día que hizo el Señor, regocijémonos y alegrémonos en él. Te ruego, Dios, danos salvación. Señor, te ruego, concédenos la victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. El Señor es Dios y nos ilumina. Con ramas en las manos, únanse a la profesión festiva hasta los cuernos del altar. ¿Okay? Entonces, la gente cantaba esto porque es parte de un salmo que ellos repetían cada año en su peregrinación. Pero en esta ocasión miran que puede ser un cumplimiento. ¿Okay? Entonces, imagínate a la gente pensando: wow, este es el Mesías, este es el Dios. Conocían que Jesús hacía milagros, conocían que Jesús acababa de resucitar a Lázaro, conocían que Jesús era el Hijo de Dios, era el Mesías. Entonces ellos están pensando: wow, bendito nuestro Rey, ¿verdad? Y ellos estaban esperando un Rey. Ellos querían un Rey y dijeron: seguramente va a ser como Moisés. Y en la Pascua, qué coincidencia, ellos están con sus ilusiones aquí al máximo, porque dicen: seguramente como Moisés va a ir al templo, va a ir al Sanedrín y se va a armar, ¿verdad?, con todos los sacerdotes que lo sigan, porque Moisés andaba con Aarón, ¿te acuerdas? El sacerdote. Dice: se va a unir con los sacerdotes, se van a ir al castillo del César o de los romanos, y le van a decir, ¿verdad?,
deja de oprimir a mi gente. Deja de oprimir a mi gente y vamos a ser libres de la opresión de los romanos. Entonces, esa gente está esperando un cambio político, está esperando un cambio económico, cultural. Ellos están esperando un rey externo, un rey natural. Y se gozan, dicen, este es Jesús, ¿verdad? Aún los discípulos estaban como que, por 3 años hemos querido que Jesús se dé a conocer, que empiece su campaña, que arme su ejército, y siempre nos dicen, no, cállense, no le digan, no, espérense. Y ahora finalmente Jesús permite ser reconocido como el Mesías, como el Rey. Entonces los discípulos están, ¿verdad? Como que, wow, esta es nuestra hora, lo que hemos estado esperando. Y la gente tiene sus expectativas. ¿Por qué? Porque ellos tienen su propio plan. Pero ¿sabes qué? Mi mensaje para el día de hoy es: confía en el plan de Dios. Su plan es mejor. Su plan es mejor. Ellos querían un rey. Dios les dio un cordero. Dios sabía que antes de que ellos necesitaran un rey, ellos necesitaban un cordero. Y ellos, con estas expectativas, en una semana ya se desilusionaron de Jesús, ahora están resentidos y ofendidos y ahora quieren crucificarlo. Ahora, dudo que este sea tu caso, porque sé que tú amas a Dios y crees en Él, pero ¿cuántas veces no hemos tenido una expectativa y un plan? Y si Dios hace lo que pienso que debería de hacer, wow, estaría súper bien la cosa. Y terminamos con que Dios hizo otra cosa, no era lo que esperábamos. ¿Y cuántas ocasiones no hemos tenido oportunidad de desilusionarnos, o de frustrarnos, o de desesperarnos y decir, no entiendo, Dios, ¿por qué? Tan fácil que hubiera sido que hicieras aquello. Tan fácil, ¿por qué? Y una vez más, mi mensaje para ti, para mí, es: confiemos en el plan de Dios. Su plan es mejor. Él sabe verdaderamente lo que necesitamos. Así nos pasa a nosotros hasta con nuestros políticos, ¿acaso no? Hacen algo que queríamos, como lo queríamos. ¡Wow! Es la mejor persona. Súper orgulloso, ¿verdad? Voté por él. Y al rato hacen algo que no nos gusta. Ya estamos listos para crucificarlos. ¿Cierto o no? ¿Ok? Imagínate si esto hacemos con gente que no es perfecta. Ahora que nos atrevemos a hacerlo con nuestro Dios perfecto, creo que esto nos puede dar una buena razón para meditar en nuestras reacciones, en nuestra confianza, en nuestra fe. Y ahora, ¿te acuerdas que la gente tendía sus mantos para que Jesús pasara? Esto es una señal de rendición. Esto es una señal de sumisión. A comparación de nuestras vidas, donde tenemos un closet con varias prendas de vestir, aunque me digas que tú no eres de mucha fashion, seguramente tienes más que una camisa, ¿cierto? Seguramente tienes más que una chaqueta, más que un par de zapatos. Y mujeres ni hablemos, ¿verdad? En ese tiempo, casi tu prenda, tu manto, era el único que tenías. No tenías así como 3 para cambiarte, ¿verdad? Era el único que tenías. El que tú te quitaras tu manto y lo pusieras en el piso para que Jesús pasara, era una señal de rendición, era una señal de entrega, era una señal de sumisión y de decir: te reconozco como mi rey y me someto a ti. Te entrego todo lo que tengo, casi. Y el día de hoy yo quiero que te tomes un tiempo y pienses: ¿qué áreas necesito rendir a Dios? Y poner mi manto en sumisión, en rendición, y decir: tú eres mi rey, tú eres mi Mesías, me someto a ti. Y también algo que quiero dejarte, y me tomo a mí misma como esta tarea, es pensar también en qué áreas Jesús necesita voltear cosas y limpiar nuestro templo.
Porque muchas veces, te digo, nosotros tenemos nuestro plan, pero Dios tiene un plan mejor. Y nosotros tenemos nuestras expectativas, pero Dios sabe realmente nuestras necesidades. Y antes de que Jesús cambie tus circunstancias, Él quiere cambiar tu corazón. Antes de que Jesús cambie tus circunstancias, Él quiere cambiar tu carácter. Nosotros queremos el cambio externo y Dios dice, vamos a hacer el cambio desde adentro. El cambio que verdaderamente importa, porque cuando cambiamos desde adentro, lo demás va a ser una consecuencia de ese cambio. No necesitamos cambios externos muchas veces. Y entonces nuestra parte para poner en práctica este mensaje es: tómate un tiempo durante esta semana, durante el día de hoy, y piensa, Jesús, como mi Rey, como mi Mesías, ¿qué quieres voltear en mi vida? ¿Qué necesitas voltear en mi vida? ¿Qué necesitas limpiar en mi vida? Porque yo quiero este cambio exterior, yo quiero que sanes esta enfermedad. Y Dios dice, ¿por qué no trabajamos en tus hábitos? En tus hábitos de nutrición, en tus hábitos de tu rutina de descanso. Dios, yo quiero que cambies esta cosa. Antes de que Jesús cambie tu mundo, Él quiere cambiar tu mentalidad. Y nosotros muchas veces queremos un rey y Dios dice, déjame darte un cordero, porque primero que nada tú necesitas un cordero. Y yo te animo, como lo voy a hacer en mi vida, y lo he estado haciendo desde anoche, desde toda esta mañana, pensando, Dios, ¿en qué áreas necesito poner mi manto en el piso, en señal de rendición? ¿Y qué áreas tú necesitas venir a limpiar en mi vida, en mi templo, en mi casa, en mi mente? Verdaderamente Jesús es nuestro Mesías y debemos de reconocerlo como tal y creer que su reinado va a venir, porque Él es Rey. Él es Rey. Su reinado va a venir. No nos preocupemos de eso. Un día Jesús va a venir y arreglar todos los asuntos de este mundo. Pero por lo pronto, Él quiere arreglar tu corazón. Él quiere arreglar tu mente. Él quiere arreglar tus hábitos. Él quiere arreglar tu estilo de vida. Él quiere arreglar, porque si Él sabe que si empezamos con el cambio interno, poco a poco, la manifestación de este cambio va afectando las cosas en nuestro mundo exterior. Así que el día de hoy hagamos lo que hizo el pueblo, pero quedémonos con nuestros mantos extendidos a Jesús. El pueblo le dio la bienvenida como el Mesías, como el Cordero, Hosana al que viene en el nombre del Señor. En una semana ya estaban crucificándolo. Esto no va a suceder en nuestras vidas. Vamos a confiar en su plan. Y cuando las cosas no sucedan conforme a nuestra expectativa, conforme al tiempo, conforme al plan que queríamos, vamos a seguir confiando en el Señor. Y no vamos a levantar nuestro manto y decir, no me funcionó, ¿verdad? No. Vamos a seguir postrados, rendidos, sumisos a su guianza, a su señorío, porque sabemos que su plan es perfecto. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Vamos a orar y comprometámonos en nuestro corazón a confiar en su plan, a confiar en su plan. Yo te invito a que cierres tus ojos y durante este tiempo de oración, dale gracias a Dios porque Él es tu Cordero, que vino y quitó los pecados en tu vida, te dio nueva vida, te hizo un hijo de Dios. Y para aquellas personas que quizá no han recibido la salvación que Jesús vino a darnos durante su última semana, el día de hoy puede ser
igual que en el día de la Biblia, el día en que escoges al Cordero. Escoge el Cordero. Escoge al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Padre, te doy las gracias por habernos provisto al Cordero perfecto, que vino a sacrificar su vida una vez y para siempre. Un sacrificio eterno, un sacrificio que pudo librarnos del pecado de la muerte, de la paga de la muerte, de la paga del pecado. Padre, gracias que a través del sacrificio de Jesús podemos tener vida nueva, una nueva naturaleza en Cristo, un nuevo futuro, un nuevo destino, nuevos planes. Padre, gracias por Jesucristo. Dale gracias a Dios por Jesucristo, el Cordero de Dios. Padre, gracias por venir a salvarnos. Gracias por que Jesús fue fiel hasta la muerte. El día de hoy escogemos al Cordero de Dios y el día de hoy nos rendimos al Cordero de Dios. Si esta es la actitud de tu corazón, díselo a Dios con tus propias palabras. Dile: me rindo a ti, rindo lo que soy, rindo lo que tengo en sumisión a ti, en adoración, en obediencia. Y aunque no entienda muchas veces, aunque mis expectativas sean diferentes, voy a seguir confiando en ti, porque creo que tu plan es mejor. Tu plan es mejor y te doy las gracias por ello. Voy a pedirles a todos que repitan conmigo. Vamos a hacer una confesión de fe para aquellos que necesiten escoger al Cordero de Dios el día de hoy. Repite conmigo: di: Padre, te doy las gracias por amarme y enviar a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor Jesús, este día te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Creo en tu obra en la cruz, creo en tu resurrección y creo que tú puedes darme una nueva vida, perdonar todos mis pecados y hacerme parte de la familia de Dios. Recibo esto por fe y te doy las gracias porque por siempre voy a ser parte de tu familia. En el nombre de Jesús. Amén.